Muy buenas noches, comunidad. En el episodio de esta noche, vengo acompañado de dos canales amigos, Johnny el fantasma del terror y Jesús G de leyendas de aquí y allá, quienes nos contarán las primeras dos historias y al finalizar yo cerraré con el relato de la noche. Sin más que decir, comenzamos. La leyenda cuenta que en una de las casas existía una mujer muy bellísima. Su cuerpo era delgado y lucía una piel dorada y tersa. Solía peinar su largo cabello negro y suave, que resaltaba la hermosura de su rostro. Sin embargo, casi ningún hombre se le acercaba, pues algo inspiraba en ella temor. La gente del pueblo decía que aquella mujer no era de fiar. ¿Y cómo podría serlo si su familia era conocida por practicar la magia negra? Así que los muchachos recibían advertencias para mantenerse distantes, y los adultos ni siquiera eran capaces de verla a los ojos. Pasó el tiempo y aquella muchacha se convirtió en una mujer. A la par, también se fue quedando sola. Entonces, un enorme deseo comenzó a gestarse en su corazón. Anhelaba tener un hijo. Estaba convencida de que sería una excelente madre, a pesar de que la gente no la quería. Ella sería capaz de darle a su hijo la mejor crianza jamás soñada. Sin embargo, los años no perdonan, así que comenzó a ver aquel sueño como algo lejano. En ese momento decidió hacer algo, ya que ningún hombre se atrevía a unirse con ella en matrimonio. Recurrió a otros métodos. Poco a poco se dejó envolver por fuerzas obscuras. Debido a esto, su semblante cambió. Ya no era la joven resplandeciente, sino que era una mujer sombría. Sus ojos ya no lucían dulces, sino que tenían rencor. Por más que lo intentaba, no podía engendrar nada. Su vientre la había traicionado, y lo único que creció dentro de él fue odio. El tiempo continuó su curso, y la ira y el odio creció en esa mujer. No obstante, cualquier mínimo de cordura se extinguió, cuando un día escuchó a dos mujeres del pueblo susurrar. Las insensables comenzaron a burlarse, porque aquella pobre mujer no podía engendrar nada, más que soledad. Cuando escuchó las burlas, no hizo ni dijo nada. Sin embargo, eso no se podía quedar así. Entonces, la mujer de Aculco juró vengarse a costa de su propia existencia. No pasaron muchos días cuando cerró el trato con el diablo. La gente lo supo, porque cuando pasaban cerca de la casa, escuchaban que la mujer hablaba a gritos con alguien. No obstante, todos sabían que estaba sola. Además, los gritos eran como cantos con una voz de ultratumba, que hacían temblar a todo aquel desafortunado que la escuchaba. Poco tiempo después, Aculco se convirtió en un pueblo lleno de temor. Primero desapareció un niño, luego dos, y por último 3. Todos sabían que aquella bruja tenía algo que ver, así que un día el pueblo armado de valor se reunió y fueron armados con antorchas, hachas y piedras a la casa de esa mujer. Querían quemarla viva. Sin embargo, nadie abrió la puerta. Entonces, la gente decidió entrar por la fuerza. En ese momento, la niebla espesa cubrió el ambiente y un frío sin igual los hizo temblar a todos. Al mismo tiempo, una voz profunda surgió del gran árbol que estaba fuera de la casa. La voz era como de ultratumba. Primero lanzaron injurias, luego palabras de odio. Después, cuando el temor ya había apresado a todo mundo, confesó ser la mujer a la que habían llamado bruja. Y así, ella había raptado a los niños como una venganza contra el pueblo. En ese momento, un hombre quebró su propia pasividad y dio un hachazo al árbol. Sin embargo,
Un grito infantil y de profundo dolor se escuchó. Entonces la bruja comenzó a burlarse y a decir que las almas de los 3 niños estaban atrapadas ahí junto con ella. Por eso, si dañaban el árbol, no solo sufriría ella, sino también los niños. Las madres de los pequeños desaparecidos estaban presentes, así que rogaron al hombre que no dañara el árbol, por piedad a sus hijos. El valiente hombre comprendió el pesar de las madres y asintió con la cabeza. Además, hizo prometer a todos no dañar el árbol. Pasaron decenas de años y aquella historia se volvió una leyenda que se narra en Aculco. Cabe señalar que, según cuentan, si clavas un cuchillo o algo filoso en el tronco de aquel deforme y gran árbol, primero saldrá una especie de sábila blanca, que luego se teñirá de rojo. Después, si pones atención, escucharás los quejidos infantiles de dolor y las risas de la bruja de Aculco, quienes estarán ahí por lo menos hasta el fin de los tiempos. En la descripción encontrarás la liga al canal de Johnny el Fantasma del Terror para que te suscribas a su canal y lo sigas. A continuación escuchemos un relato impactante de mi amigo Jesús G, del canal Leyendas de Aquí y Allá. Daniel era un joven quien le había tocado vivir una infancia bastante complicada, pues él tenía una familia numerosa y solo su padre trabajaba como guardia de seguridad, y ese sueldo era el único ingreso familiar con el que contaban. Daniel era el hijo menor y tenía una hermana y un hermano mayor, y desde su niñez se veía obligado a trabajar, puesto que las necesidades de su familia eran bastante grandes. Trabajaba al igual que sus otros 2 hermanos mayores, y así todos contribuían tratando de sacar adelante las necesidades de aquella casa. A pesar de las necesidades y carencias, esa familia siempre había sido muy unida y había mucho amor entre todos los miembros. A su vez, se apoyaban mutuamente, y así aquellos infantes dejaban la etapa de niñez y se convertían en jóvenes mayores de edad. Y toda esa familia seguía muy unida, pero seguían teniendo muchas carencias económicas. Los 2 hermanos mayores, tanto hermano y hermana de Daniel, habían comenzado a practicar la brujería. Ellos creían que haciendo prácticas como amarres, limpias, conjuros, podrían dejar la miseria y ser prósperos y abundantes. Pero Daniel no continuó ese camino. Daniel realmente no creía en nada de esas prácticas que hacían sus hermanos. Daniel creía en el esfuerzo y el arduo trabajo, que eso sería lo que le haría salir de su miseria. Así que Daniel, a diferencia de sus hermanos, continuaba estudiando, continuaba con sus estudios universitarios, y a la par teniendo un trabajo en la construcción para poder apoyar a su familia y a su vez también para poder continuar con sus estudios. Existieron ocasiones en las cuales Daniel quiso abandonar sus estudios, pues en ocasiones él sentía no poder con el trabajo, tarea y la universidad. Sin embargo, Daniel, después de mucho trabajo, por fin sus esfuerzos rendían sus frutos y lograba terminar sus estudios universitarios en una ingeniería y comenzaba a laborar en una empresa constructora donde le pagaban bastante bien. Y Daniel, en ese punto, era el único de la familia que tenía estudios universitarios. Pero sus hermanos mayores se habían adentrado todos esos años en el conocimiento místico de la brujería. Tanto así que también cobraban por hacer trabajos
trabajos de magia, desde amarres de amor, trabajos para dañar a otra persona, limpias, amuletos de protección, trabajos de venganza. Sus hermanos no se dedicaban de lleno a esa práctica como fuente de trabajo, pues ellos tenían una ferretería. Era una ferretería la cual les generaba ganancias para sobrevivir. Sin embargo, no les daba riquezas. A pesar de que ellos hacían trabajo para atraer el dinero, con ellos no funcionaba, puesto que los hermanos de Daniel argumentaban que cuando hacían brujería y dañaban a otra persona, a causa de esa brujería se les regresaba un tanto el mal que ellos hacían. Sin embargo, sí se protegían bastante bien para repelerse del mal que se les regresaba. Así que Daniel, poco a poco, iba escalando peldaños en esa empresa donde laboraba y comenzaba a tener riquezas y prosperidad. Daniel siempre ayudaba económicamente a su familia, a todos sus hermanos y a sus padres. Incluso les prestaba bastante dinero a sus hermanos mayores, dinero que él bien sabía que jamás regresaría. Y Daniel ya llevaba un par de años de relación con una mujer, la cual también era exitosa en lo laboral. Y claro está que Daniel se hacía el hijo favorito de su madre, pues aquella mujer siempre alardeaba de tener un hijo exitoso y rico ante todas sus conocidas, cuando se juntaba con sus amigas de la calle a chismear y murmurar. Así que Daniel un día iba de visita a la casa de su madre y su hermana lo abordaba. Su hermana mayor le pedía a Daniel que si podrían hablar a solas en una habitación apartada. Ya estando en aquella habitación, la hermana de Daniel le pedía un préstamo monetario, un tanto cuantioso. Pero Daniel, quien ya estaba un tanto harto por la situación en la cual siempre que iban se querían aprovechar, o mejor dicho, se aprovechaban de él, solo le mencionaba a su hermana que no tenía dinero, pues ya de por sí tenía que darle dinero a su madre, pagar todos los servicios de la casa de sus padres. Dicha casa, donde también habitaban sus dos hermanos. Y Daniel así les mencionaba que ya no les podría prestar tanto dinero, pues que esperaba un hijo con la mujer que ama, y que ahora tendría más obligaciones monetarias. Así su hermana le mencionaba que no importaba, y le daba un abrazo por la feliz noticia de que sería tía. Y solo ese día regresaban a la sala de estar y continuaba la visita de lo más regular. Al par de horas, solo entraba el hermano mayor de Daniel, quien también le pedía hablar en solitario a su hermano menor. Así que acudían a la misma habitación apartada, y esa charla era exactamente con el mismo fin, el pedirle un préstamo monetario. Y Daniel le mencionaba lo mismo que le había dicho a su hermana mayor, pero a diferencia de la hermana, él no lo tomó de la mejor manera y le reclamaba a Daniel que él era el hijo favorito de su madre, pues ella no paraba de hablar de lo exitoso y rico que era su hijo. Y también a su vez le decía que la familia era primero y que tenía que seguirle ayudando. Pero aquel hermano mayor, lleno de ira, también amenazaba a su hermano y le recordaba que él sabía brujería y que no fuera a hacer que algo malo le sucediera a su esposa o a aquel producto que esperaba su esposa. Y el hermano de Daniel solo sacaba una figura de Satanás y le daba un beso a aquella figura, y con una mirada penetrante solo reía siniestramente y veía fijamente a Daniel, quien después de eso, ya molesto y con justa razón de que solo lo vieran como una mina de oro, solo se despedía de sus padres y hermana y se marchaba de esa casa. Sin embargo,
no le dio mucha importancia a las palabras de su hermano mayor, pues él nunca creyó en la brujería realmente. Pero, al par de días, de manera repentina, de manera misteriosa, la prometida de Daniel enfermó de una manera bastante extraña, pues comenzó a dejar de tener fuerza, también vomitaba sangre, y claro que Daniel la internó en el mejor hospital de la ciudad. La prometida de Daniel enfermó de una manera bastante extraña, pues comenzó a dejar de tener fuerza, también vomitaba sangre, y claro que Daniel la internó en el mejor hospital de la ciudad. Sin embargo, parecía infructífero, pues los médicos no daban ninguna mejora, tampoco al parecer tenía ninguna explicación. Así que al par de días, solo le dieron la fúnebre noticia a Daniel de que su mujer había perecido con el producto, claro está. Daniel sabía en ese punto que la brujería era real, que sí existía y que su hermano había sido quien realizó ese trabajo de magia negra en contra de su prometida y en contra de su hijo, su propio hermano. En el funeral le prohibió el acceso a su hermano y decidió distanciarse de su familia, pues él sentía en ese punto que solo se aprovecharon de él después de tanto que los había ayudado. No podía creer de lo capaz que eran de hacer por la avaricia. Daniel en el funeral le mencionaba a su hermana que su hermano le había hecho esa brujería, y la hermana le proponía que fuera con ella para hacerse una limpia de protección y que así repeliera aquel mal, aquel trabajo de brujería que le había hecho su hermano. Daniel accedió y solo aquella mujer le pasaba un huevo. Luego ponía ese huevo en un vaso de agua, lo azotaba con hierbas, prendía veladoras de varios colores e incluso parecía entrar en algún tipo de trance. Daniel sentía un odio en el cual su sangre hervía a punto de ebullición contra su hermano. Y claro está, no era para menos. Así que un día, en su depresión y odio, un día al despertar, veía solo un gran mechón de cabello que se desprendió de su cabeza, sin ninguna explicación lógica. Fue por eso que Daniel, en ese punto, presentía que la siguiente víctima sería él. La siguiente víctima de brujería en morir. Así que Daniel se anticipó al hecho y contrató a un par de sicarios, quienes un día solo iban y acababan con la vida de su hermano mayor. Sin embargo, Daniel no veía ninguna mejoría, pues Daniel ya estaba en cama, al igual que su esposa, con una enfermedad inexplicable. Su hermana, muy preocupada, le decía a Daniel que ella rezaba a diario y hacía trabajos de brujería para su recuperación. Daniel le agradecía. Y también Daniel le revelaba a su hermana que era dueño de una gran fortuna y un gran seguro de vida, un seguro de vida millonario, el cual sería para ellos y para su familia. La hermana le decía que eso no era lo importante en ese momento, que lo importante era que se recuperara. Después de esa charla, al par de días, Daniel murió y solo había otro funeral de esa familia ese mismo mes. La hermana mayor de Daniel solo se acercaba al ataúd con una cara de doliente donde yacía el cadáver, y viendo aquel cadáver le decía: Daniel, me da tristeza que hayas muerto, pero
tengo que decirte que quien te hizo esos trabajos de brujería no fue nuestro hermano, siempre fui yo. Y hoy me has dejado una gran herencia. Siempre te quise, hermano, pero no podía dejar que tu dinero fuera para alguien más. De igual manera, sé que el infierno lo tengo ganado. Sé que será mi lugar cuando muera, y ahí pagaré por todo el mal que hago. Pero en vida gozaré tu fortuna. Posterior a eso, llegaba el día donde se repartiría la herencia. Al estar dando la noticia, el notario público sorpresivamente mencionó que todo el dinero sería destinado a la caridad y beneficencia, sin otorgar ni un solo peso a aquella familia. Y no solo eso, ya no estaría Daniel para pagar todos los servicios ni apuros económicos. Al par de meses, la hermana quedó ciega y sin movilidad en las piernas. Su negocio decayó tanto, pues ya no estaba Daniel que le salvara económicamente. Aquella mujer sabía que le destinaba una muerte lenta y agónica, pues el mal en contra de su hermano se le estaba regresando multiplicado. Esta fue la leyenda que he traído para ti. Al igual, espero y la hayas disfrutado, pero sobre todo espero y esta noche, cuando vayas a dormir y todas tus luces estén apagadas, recuerdes muy bien esta leyenda. Me despido. Mi nombre es Jesús G. Y a mí me resta desearte una mórbida noche. Igualmente la liga al canal de Leyendas de Aquí y Allá estará en la descripción para que también los sigas y disfrutes de sus aterradoras leyendas. Ahora es mi turno y espero que estén listos para sentir el más profundo miedo. Hablar de Petrita es para mí recordar que en la vida debemos andar con cuidado con ciertas personas. Yo quiero guardar mi identidad de este caso, y es que hace muchos años en mi familia ocurrió un incidente con una supuesta bruja. Realmente, yo no sabría decirles si esto sea una cuestión real, pero lo curioso es que hay muchas coincidencias que me perturban, porque sé que de alguna manera algún día esto puede llegar a afectarme. Y es que hace cerca de 50 años, en un rancho de aquí de Guanajuato, mis bisabuelos tenían su ranchito en un pueblito, y pues llevaban una vida normal, pero como todo, en alguna ocasión y por razones casuales, tuvieron un problema con una señora, una viejita, doña Petrita, quien era una curandera y se decía que también era una bruja que hacía magia negra. Y es que uno de sus hijos quiso robarle unos animales de la granja a mi bisabuelo, que en aquel tiempo era un joven hombre y dedicado a la agricultura y a su rancho. Y a razón de esto que les menciono, aquellos dos hombres se pelearon salvajemente, golpe a golpe, y los curiosos de inmediato se acercaron. Después de una feroz batalla, mi abuelo terminó lesionando a aquel joven y lo dejó muy lastimado de por vida, a causa de una lesión en la columna, tras haber caído espalda abajo sobre una roca en aquella pelea. Esto enfureció a doña Petrita muchísimo. Ella lloraba de ver a su hijo tirado sin poder caminar y retorciéndose del dolor. Y fue ahí que, con todo el odio de su alma y con el poder de su palabra, maldijo a mi bisabuelo y a toda su familia. Les dijo que el daño que le habían hecho a su hijo lo pagarían muy caro y con sangre, y que no habría perdón por aquello, que la familia estaría condenada,
no importaba cuántas generaciones tuvieran que pasar, con tal de que el daño se pagara. Porque para ella, ni Dios podría perdonar aquello, y solo la justicia del mismo infierno podría calmar su ira. Aquella tarde doña Petrita, con ayuda de algunos hombres, se llevaba a su hijo a casa. Los curiosos también se retiraban, y mi bisabuelo se iba a su rancho donde le esperaban su esposa y sus 4 hijos. Él no le tenía miedo a las palabras de Petrita, pese a que ya había escuchado muchas de las cosas que de ella se decían, tanto buenas como malas. Sin embargo, para mi bisabuelo todo aquello eran simples habladurías de la gente. Sin embargo, a los pocos días, parece que la maldición de Petrita comenzaba a tomar forma, pues mi bisabuela, una tarde que salió a lavar cerca del río, comenzó a tener un extraño miedo. Ella no sabía por qué, pero estaba aterrada. Había un par de señoras más con ella aquel día, y de pronto el miedo tomó forma, pues se dejó ver una víbora negra de gran tamaño que pasó muy cerca de aquel lugar. Mi bisabuela y las mujeres, al verla, corrieron asustadas. Mi bisabuela terminó resguardada en su rancho y le platicó a mi bisabuelo lo de la víbora, y este le prometió que después iría a matarla. Pero mi bisabuelo, confiado, pecó de la desidia, porque pasaron los días y no hizo nada por buscar la víbora negra, cosa de la cual se arrepentiría. Porque una mañana, una de sus hijas, la más pequeña de 7 años, mientras jugaba en la tierra y cerca de las rocas, fue víctima de la picadura de aquella víbora. La niña gritaba y mi bisabuelo llegó a auxiliarla. A ese momento la víbora ya había escapado y mi bisabuelo llevó de inmediato a la niña a la casa para aplicarle algunos ungüentos y darle algunos remedios que él conocía. Sin embargo, no sirvieron de nada, porque la pequeña al poco rato falleció por el veneno poderoso de la víbora. Aquel evento causó mucha tristeza en la familia y miedo de que la maldición de Petrita comenzara a provocar estragos, y con esto una venganza que no cedería fácilmente. Y recordando que las palabras de Petrita maldecían a la familia por completo, era cosa de tiempo para que las tragedias siguieran su curso sobre aquella familia. Y es que, por más extraño que pudiera parecer, a los pocos días mi bisabuelo furioso salió a buscar aquella víbora, pues ésta seguía rondando la casa y era necesario exterminarla antes de que ocasionara otra muerte. Así que con mucho valor mi bisabuelo se metió a los barbechos del rancho, donde se decía que se escondía aquella víbora, y con su machete iba talando la hierba, abriéndose camino en busca de venganza. Sin embargo, no lograría encontrarla, sino que la víbora lo encontraría a él, pues cuando mi bisabuelo, ya cansado, regresaba a su rancho, poco antes de salir del barbecho, la víbora sorpresivamente salió de entre unas rocas y le mordió en la pierna, sin que siquiera mi bisabuelo pudiera correr o atacar a dicha víbora, porque ésta huyó, dejando a mi bisabuelo en muy malas condiciones, y con el machete, se hizo un corte en la herida, se amarró la camisa para evitar que corriera el veneno y caminó lentamente hasta la casa. Pero no hubo nada que lo salvara tampoco a él, porque al par de horas ya también estaría muerto, tal y como su pequeña hija también murió a causa de aquella víbora infernal. Y a raíz de esto se creyó que la víbora era la portadora inicial de la maldición, porque después de aquellos eventos,
la víbora jamás se le vio rondar nuevamente por el rancho, y con esto crecieron los rumores de que Petrita le había lanzado una maldición a la familia de mi bisabuelo, pues todos habían sido testigos de sus palabras. Esto causó que mi bisabuela incluso fuera a pedirle clemencia y perdón a aquella bruja, pero Petrita dijo que ya no se podía hacer nada, que el mal ya había sido liberado y no iba a parar. A esto, mi bisabuela vendió el rancho y se fue a vivir con sus hijos a otro lugar, con la esperanza de que la maldición no les alcanzara. Y por un tiempo así fue. La paz reinaba en aquel rancho en el que se acababan de establecer. Sin embargo, una muerte más ocurriría a uno de los hijos de mi bisabuela, pues en una tarde que salió a comprar algunas cosas montando su caballo, repentinamente pareció enloquecer, como si hubiera sido poseído por el demonio, y brincoteaba y se sacudía, haciendo que finalmente el hijo de mi bisabuela cayera al suelo. Y el caballo, enloquecido y despiadadamente, comenzó a pisotearlo hasta quitarle la vida, pues un pisotón directo en la cabeza ocasionó una letalidad instantánea. Con este último evento no cabría duda de que la maldición de Petrita había de prevalecer con la familia por mucho tiempo más. Y mi bisabuela es de mencionar que mandó a hacer limpias en su rancho y a su familia. Y sí, en efecto, esto trajo tranquilidad y afortunadamente los otros hijos de mi bisabuela pudieron vivir en paz. Sin embargo, en la generación de mi abuelo siguieron habiendo algunas muertes en situaciones muy extrañas. También, hermanos de mi papá han muerto muy jóvenes y de formas que pudieran parecer poco normales. Y por estas razones, yo me atrevería a decir que la maldición de Petrita aún continúa, y que en algún punto a la generación en la que yo vivo, con mis hermanos y primos, pueda llegar a tocarnos. Dios quiera y no sea así, y sé que todos estamos expuestos en cualquier momento a perder la vida. Sin embargo, en mi familia, las cosas terribles comenzaron a ocurrir justo en el momento que fuimos víctimas de la maldición de Petrita. Y con esto cierro esta historia que quería comentarles. Dejo a sus conclusiones si consideran que esto sea una maldición o simplemente hechos casuales de la vida. Pasen buenas noches. Agradezco a Fantasma del Terror y a Leyendas de Aquí y Allá por habernos acompañado. También les agradezco a ustedes que están detrás de sus dispositivos por permitirnos entrar en su hogar. Se vienen más sorpresas en este octubre de terror. Antes de cerrar, quiero saludar a Luciano Navarro Tech, que nos escucha desde Chiapas. Y sin más, podemos ir en paz. Nuestra misa de relatos y leyendas del gato ha terminado.